Perdón por ahí si no se escucha bien porque mi celular me anda fallando, pero bueno, no quiero dejar, o sea, seguir dejando pasar que contar un poco mi agradecimiento, digamos. Bueno, yo fui criada por mis abuelos de parte de mi mamá me dejaron de chiquita, desde el añito me dejaron con mis abuelos, me criaron ellos. Ella aparentemente se ve que ya tenía el espíritu de rechazo porque me acuerdo que todo lo que pasaba o cualquier cosa era culpa mía, digamos, todo, o sea, por ahí yo no hacía nada, pero toda la atención, todo se enfocaba en mí, digamos, yo era como que el foco de todo, digamos. Después, a los 7 añitos, tuve mi abuelo que un día borracho se pasa a mi cama, digamos, y bueno, hubo un manoseo ahí de su parte. Eso claramente, yo creo que en ese momento se me fue la infancia. Algo pasó que ya nunca más fue igual. Nunca más fue igual, digo, porque hoy entiendo que fue espiritual todo eso, pero eh, ¿cómo es el mundo espiritual? No, porque automáticamente que pasa eso, al tiempito me empiezan a buscar, digamos, primos, primas mayores, me empiezan el, el típico juego de mamá y papá, y ya saben en qué termina, ¿no? Ya se me pueden imaginar. Y como esos espíritus empiezan como que se atraen. Obviamente yo no lo, hoy en día me doy cuenta de eso, pero me pongo a analizar y digo, ¿cómo fue, no? Que después de eso empezó, bueno, hasta los 7 años tuve como un poco de acoso de esos primos mayores, digamos. Luego ya me empezó a dar vergüenza, me empecé a esconder, cada vez que yo iba a la casa de mi abuela como que ya me empezó a dar vergüenza y cada vez que trataba de no estar a sola, o sea, prácticamente huía de ellos. Y hasta que esto se cortó. Pero siempre tenía eso de que personas, digamos así, primos o tíos o algo como que se fijaban en mí. Era como que, no sé, los atraía, digamos, en cierta manera para el mal, digamos. O vecinos, o así, gente así que no debería fijarse en uno, digamos. Bueno, fue así. Una vez se las puse el rechazo de mi familia, todo, cualquier cosa era culpa mía o siempre ese rechazo, ¿no? Y yo lo que nunca entendía era por qué ese vacío, esa soledad en mi vida. Porque me acuerdo que a los 12 años intenté suicidarme y yo no entendía por qué, digo, por qué, o sea, cuál es la razón. O sea, sí había razones, yo era como que la ovejita negra, digamos, pero no es que yo hacía algo, digamos, no me considero que haya sido mala, digamos, pero cuando está el rechazo, lamentablemente hoy entiendo que hagas lo que hagas, es como, no sé, bueno, y me quise suicidar a los 12 años, me acuerdo, y a los 14 también me quise suicidar, pero eso fue con pastillas. Fue con pastillas, todo, mezclé un montón de cosas, que me acuerdo que esa vez aluciné porque esa vez me acuerdo bien que fue como que aluciné en un momento, no sentí nada, tanta pastilla, tantas cosas, nada, todo, un montón de cosas mezclé. No me hizo nada, pero en la noche me acuesto y siento que veo como que yo digo que estaba alucinando, veo y escucho voces que se me estaban burlando, eran voces diabólicas y sentía como que veía bien el infierno, sentía que me estaba, o sea, bajando, como que me estaba yendo para abajo y voces diabólicas que se burlaban de mí. Yo digo, esto fue como una pesadilla, pero fue tan real a la vez, porque fue en un lapso de 10 minutos que me habrá costado, cerré los ojos y al ratito me despierto como gritando y no había pasado mucho. Y bueno, así. Y bueno, mis abuelos eran personas mayores de la cultura de Paraguay, digamos que eran muy católicos, que creían en los santos, curanderos, brujos.
Y bueno, vengo de ahí, digamos. Me llevaban de chiquita a esos lugares, a prenderle vela, a orar a esos santos, digamos, a rezarle, digamos. Y todas esas cosas que del ocultismo, leerse las cartas era como muy normal, hacer consultas a lápiz. Ahora entiendo que es espiritismo, cosas así, pero era como muy normal, digamos. Era como no, como normal en donde vivía, en el pueblo, en la ciudad donde vivía yo. Yo sí del interior, digamos, de la provincia, y más del campo, digamos. Y bueno, y ahí iba creciendo infelizmente, súper infeliz. Yo sentía esa soledad, ese vacío que no se llenaba con nada. Nadie podía llenar ese vacío. No sé cómo explicarlo. Es un vacío que uno no entiende porque que busca llenarlos. Yo me iba a los boliches, sinceramente. Me iba, tomaba, pero no, había algo o sea, no había nada que llenara. O sea, como diciendo, ¿para qué voy? Porque tampoco me divierto. Y entonces como que no había lugar, no hallaba lugar. Después llegó un momento que me agarró como esquizofrenia, digamos, como tipo una esquizofrenia. Llegaba como a las 6 de la tarde y yo empezaba como desesperadamente a llorar, a llorar, a llorar. Quería golpear a quien esté cerca mío. Quería, o sea, desesperadamente, tenía pesadillas, soñaba con muertos, me soñaba en cementerio, me soñaba con tornados, tormentas, excrementos, de todos los sueños posibles, horribles. Soñaba con víboras negras, víboras así de colores, verdes, negras, anacondas grandes, así. Me soñaba huyendo, corriendo, que me querían matar, así gendarmes, policía. Yo huía, corría, así de inundaciones. Todo siempre era como que los sueños eran muy, o sea, muy feos, digamos, porque al otro día me levantaba cansada, agotada, mal. Bueno, mis tías, eso sí, en esas prácticas, me acuerdo que me pedían prendas íntimas. Yo no entendía, o sea, no es que no entendía, sino digo que, o sea, no creo que me haga maldad mi tía. Bueno, se las daba, las prendas, todas esas cosas. Me acuerdo que de muy chiquita me prendía, o sea, me decía que hacían vela, a mí me pedían la estatura, digamos, cuánto medía. Ellos sabían todo. Dice que prendían vela supuestamente con la medida de mi estatura, digamos. Y ellos se sabían todo, me decían, era como que a la vez me predecían y a la vez yo creo que fue una maldición, porque me decían cosas que eran ciertas, sinceramente, cosas que lamentablemente pasaron. Y, y bueno, nada bueno, no me decían, y bueno, lamentablemente pasaban después, aunque yo en ese momento no hacía caso, pero si hoy me pongo a analizar todas las maldiciones que me decían, me ocurrieron. Y bueno, así viví muchos años. Hoy tengo 30 años, soy mamá de 3 niños, pero viví casi toda mi vida, puedo decir toda mi vida, infelizmente, sin sentido, con ese vacío, de decir por qué no encontraba esa felicidad en nada, era horrible. Yo decía, ¿por qué quiero ser normal? Porque miraba a las chicas de mi edad, ay, felices, contentas, salían, iban, venían. Yo no encontraba esa alegría, esa satisfacción en nada de lo que, o sea, de lo que ofrecía el mundo, digamos. Bueno, sí, de chiquita me gustaban las cosas de Dios, me iba a la escuelita dominical, me gustaba eso, me gustaba, la verdad que me sentía bien en esos momentos. Pero bueno, en mi casa mi abuelo era borracho, violento con mi abuela y todo eso. Crecí con ese odio a los hombres, porque yo veía que mi abuela era re buena, re sumisa, re atenta, no salía a ningún lado y le servía a todo a mi abuelo, y mi abuelo me acuerdo que una vez le rompió la cabeza con un arma, y como que todas esas cosas me quedaron diciendo, o sea, ¿por qué deja que le pegue? Yo crecí con eso de decir, a mí ningún hombre me va a pegar o me va a tocar, o como que ese rechazo se da a los hombres. Y bueno, así fui, cada vez en tormento, hasta que,
bueno, hoy actualmente hace hoy en día hará como, sí, 6, casi para 7 años que congrego. Estoy congregando porque fui madre. Bueno, mi hijo le agarró como decimos en el mundo, tipo un ojeo. Y a partir de ahí empecé a congregar. A través de mi nene, pues no dormía, tenía pesadillas. Bueno, fui congregando, pero no encontraba, congregaba, buscaba, cada vez era peor, me sentía peor. Yo decía, yo ayunaba, oraba, hacía vigilia, todo, y seguía parecía que cada vez peor. Después caí en el vicio del juego de azar, del bingo, no por ambición, sino por llenar ese vacío, no, sino para olvidarme de los problemas, olvidarme del vacío, olvidarme de lo que tenía, ¿no? En los problemas en ese momento. Me empecé a jugar, a enviciarme. Me metí en préstamos, en deudas, debía a todo el mundo. Fue horrible porque a mí no me gusta beber. Fue uno de los peores momentos. Ya no comía, estaba desesperada, no encontraba ayuda de nadie. Iba a la iglesia y parecía que nada, no sentía nada. Tenía esos tormentos en la noche, pesadilla, no podía levantarme de la cama, estaba en depresión, no tenía fuerzas para vivir, no tenía ganas, sinceramente, ni de peinarme, con eso ya le digo todo. Y bueno, en uno de esos momentos agobiantes de mi vida, que obviamente quiero aclarar esto, yo buscaba así de Dios, ayunaba, veía prédicas y esas oraciones de un ejemplo, ¿no? Famoso, conocido pastor Pedro Carrillo. Bueno, todos los pastores, digamos, en liberación y todo eso, ¿no? Yo lo seguía todos. Para mí ninguno sentía que me funcionaba, cada vez sentía que estaba peor. Yo escuchaba testimonio, Jesús me hizo libre, Cristo me hizo libre, o con tantos testimonios yo decía, ¿y dónde está ese Jesús? ¿Y por qué a mí no me liberás? Y bueno, igual seguía yendo porque sabía que el único que me podía libertar era Jesús, pero yo sentía que era una nube pesada la que tenía tras mío, delante mío, no podía avanzar, era como que veía todo mal, todo no tenía sentido, nada no tenía sentido. Ya estaba tan mal que ni a los chicos, ni a mis pequeños casi les llevaba al jardín. Ya no sé, en todo el año habrán ido como 20 días, por ejemplo, faltaban mucho porque yo no tenía fuerzas para levantarme, no tenía nada, no quería levantarme, no quería hacer nada, estaba mal, sinceramente. Y bueno, en uno de esos yo pedí oración, hacía ayuda ya desesperadamente a un grupo, y fue ahí donde que gracias al hermano, su esposa, como digo, fueron los que... Yo sé que el que libera y liberta a Jesús es Dios, pero si no fueran por ellos, porque yo buscaba ayuda, yo sinceramente buscaba ayuda, Dios lo sabe, buscaba ayuda en mis pastores, en la congregación, y me decían que era un pecado no confesado. Yo ya confesaba todo, yo estaba mal desesperadamente, buscaba ayuda y no lo encontraba, hasta que Dios en su misericordia creo que me ayudó a través de esto, de ellos, de ustedes, si me están escuchando. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento, como le había dicho a su esposa, porque fueron a través de ustedes, fueron ustedes que me ayudaron, porque yo sinceramente no encontraba sentido, no encontraba ayuda. No sé, yo creo que ya le tenía cansado a mis pastores con lo que yo le contaba, con lo que con mi vivir día a día. Ya no encontraba esa comprensión, ya para mí que ya lo tenía cansado, porque no me decían que era bueno, que seguramente tenía algo, un pecado que no confesé, o que busque más santidad. No, creo que no me comprendía, o tal vez no tienen, o no sé qué será, pero bueno, la cuestión que bueno, hasta que los encontré a ustedes, los encontré, y, y yo sinceramente tengo que confesar que cuando como que
ya no, ya había dejado de creer, ya había perdido las esperanzas, sinceramente. Pensé que iba a morir así, siempre lo digo. Pensé que iba a morirme así, lamentablemente, porque uno se acostumbra a estar mal, a vivir mal. Lamentablemente es así, llega un momento que uno ya se acostumbró, uno quiere salir de eso, pero uno ya es lo que conoce, el estar mal, vivir mal, sentirse mal, y ya es como que uno ya, aunque quiera salir, ya se acostumbró a eso y ya no conoce otra cosa más que estar mal. Y me pasó eso, y como que yo de última digo, no hay más esperanza, esto es todo mentira, no sé, Dios libera a todo el mundo, a mí no me libera, yo pedí perdón por todo, yo no sabía más qué hacer. Sí sabía y sentía que eran trabajos de brujería por los ataques, porque ya no era normal. No puede ser, digo yo, Dios mío, pero si yo voy a tu casa, yo busco, yo no sé, yo confieso, yo me arrepiento, yo pido perdón, yo ya no llega un momento en que uno dice, o sea, ¿para qué voy, Señor? ¿Por qué? Pero bueno, no sé por qué habré pasado todo eso, pero lo que sí quiero dar gracias a Dios por ese día, gracias infinitamente a los hermanos que me ministraron. La verdad que desde ese día yo hoy por hoy me levanto, hago las cosas, llevo a los chicos a la escuela, no tengo ese cansancio. Yo sentía un peso, un cansancio, que levantarme y ya lavar los platos, cocinar, ya terminaba cansada, muerta, era todo lo que hacía en el día. Ya si un día hacía todas las cosas del hogar, al otro día yo no me podía levantar de la cama. Y tomaba vitaminas, tomaba suplementos. A mí me decían, toma maca peruana, lo tomaba. Suplemento que había, energético, suplemento que yo compraba. Y nada, era un ratito así, después el otro día era como peor, parecía que estaba, o sea, no hacía efecto nada. Claro, porque era espiritual, no había caso, nada. Iba a los médicos, no, estás todo bien, o si no me decía un día una cosa, al otro día tenía otra cosa. Pero mal. Y bueno, desde ese día, desde que me ministraron todo, yo empecé a tener ganas, a levantarme temprano. Yo había perdido las ganas de vivir, sinceramente, la motivación. Yo había descuidado a mis chicos, mi casa, mi propia vida había descuidado. Y desde ahí empecé a tener ganas, a hacer cosas, digamos, no me canso. Y la verdad que agradezco a Dios, agradezco a los hermanos eternamente, que de ese día todo mejoró. Claro, el enemigo siempre quiere volver, ¿no? Pero a molestarte, quiere volver cosas, pero no, eso o sea, no se compara a todo lo que yo estaba viviendo, no se compara a todo que yo siempre digo, solo Dios sabe lo que yo sentía, lo que yo estaba viviendo. Y bueno, eso quería agradecer y contar un poquito, y bueno, eso. Gracias a Dios, Alejandra, qué hermoso es ver cómo hoy tú ya estás disfrutando de lo que realmente la palabra nos habla, que conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y es una bendición, y claro que todo esto es para la gloria de Dios. Y ahora, Alejandra, platícanos un poquito a hoy, ¿cómo es tu vida? ¿Qué diferencia hay de lo que vivías y a partir de la administración? ¿Qué cambios has notado en tu vida? ¿Cómo es tu vida física, bueno, en el aspecto físico, en la salud? Y también coméntanos también de esa, como, bueno, que era una maldición de cáncer de huesos que venían arrastrando en tu familia, y que realmente en la administración que hicimos, pues ahí era lo que estaba atormentando tu salud por el cansancio que llevabas, que en realidad era eso. Platícanos un poquito de eso, por favor.
sí, eternamente agradecida con Dios y a usted, a su esposa, que la verdad que para mi vida fueron una gran ayuda. Claro, sí, yo tengo familiares que todos han ido por cáncer, digamos. Todos mis familiares que hasta ahora, en los 30 años que tengo, todos se nos fueron por cáncer muy seguidos, todos, uno atrás del otro. Y bueno, incluso el tío que se crió conmigo, porque me crié yo, mis abuelos y un tío también. Hace un año que también se fue así de repentemente por cáncer. Y bueno, yo había tenido sueños también con arañas y esas cosas me subían al cuerpo, que no sé si era como un aviso o algo, pero bueno, sí, yo tenía un cansancio como contaba en el otro audio, que no, ni con vitaminas, suplementos, nada, no se me iba. Iba al médico y yo pensé que estaba anémica por los síntomas del cansancio. Digo, bueno, iba a los médicos, no, está bien, no estás anémica, está todo bien. Me decía así. Después me habían dicho como que tenía las plaquetas bajas. Las plaquetas bajas, bueno, era como ya tipo leucemia. Después iba, no, está todo bien, o sea, un día una cosa, un día otra cosa, pero los síntomas que tenía era cansada, estaba súper cansada, nada, como le decía, estaba súper cansada, no tenía ni ganas de levantarme y todo me pesaba, era como un cansancio enorme, todo me pesaba, algo que hacía, ya, ya después me pasaba, me acostaba y no podía levantar el peso que tenía. Y la verdad que después de la administración, todo, me levanto, hago las cosas, no me canso, yo no siento ese cansancio, gracias a Dios. Hoy en día no tengo ese cansancio, la verdad que no, tengo más ánimo, ese cansancio, hago las cosas, los quehaceres de la casa diariamente, y no tengo ese cansancio, nada. Y la verdad que es algo de no creer, porque yo estuve muchos años así, llevaba bastante ya. Pero que empeoré, fue a partir de unos 5 años para acá que venía muy para atrás, digamos. Y bueno, hoy en día tengo más, ya no ese cansancio, que era lo peor que había, se fue, gracias a Dios se fue. Oh Señor, en mi interior